Vamos a ver instrumentos de motor. Ya mencionamos, tenemos instrumentos de los que manejamos instrumentos que trabajan con magnetismo, radionavegación, ¿sale? Entonces vamos a mencionar básicamente los instrumentos de motor. Dentro de los primeros instrumentos de motor tenemos el famoso tacómetro. El tacómetro es el que nos va a ayudar a determinar las revoluciones del motor. Este tipo de instrumento es muy sencillo. Simplemente nos dice las revoluciones por minuto a cómo está trabajando el motor. En este caso, nosotros vamos a tener diferentes tipos de motores. Y uno de estos motores más utilizados es el famoso turbofan. Y el motor turbofan básicamente maneja dos tipos de ejes. Un eje de rotación de alta velocidad y un eje de rotación de baja velocidad. Entonces, básicamente yo voy a trabajar con dos tipos de lecturas, N1 y N2, en las pantallas digitales. N1 es revoluciones en baja velocidad y N2 son revoluciones en alta velocidad. Entonces, este motor turborreactor, conocido como turbofan, pues va a tener elementos de baja velocidad y elementos de alta velocidad. En el motor básicamente vamos a manejar elementos succionadores y elementos que expanden. Los que succionan el aire se llaman compresores y los que expanden el aire se llaman turbinas. Compresor y turbina. El compresor absorbe aire y la turbina expande aire. El compresor absorbe aire y la turbina expande aire. Dentro de la materia de motores, les van a platicar que hay diferentes tipos de motores. Los dos bloques más grandes de motores son motores de combustión alternativo, son como los carros, utilizan pistones y de esa manera pues hacen girar la hélice. Y tenemos los otros que son los turborreactores, y dentro de los turborreactores son los que usan turbinas de gas. Los turborreactores voy a tener turbofan, turboprop, turboshaft, turboeje, etcétera. Hay una gama. El más utilizado es el turbofan, el motor turbofan, ¿vale? El turbofan es el más utilizado porque es el que ahorra más combustible. Ese motor divide el flujo de aire 20% y 80%. Y trabaja solamente con el 20% y acelera el otro 80%. Y ahorra mucho combustible el turbofan. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, básicamente el tacómetro en aviones pequeños nos dan las RPMs, ya sea un motor de combustión interna alternativo o un motor turborreactor, ¿vale? Y en pantallas digitales voy a monitorear N1 y N2. Entonces ya platicamos cuál es la pantalla digital de parámetros de motor. No, la pantalla de parámetros de motor. No. ¿Cuál es la pantalla de parámetros de motor? Por ahí va. No, ADF es un instrumento de navegación. ACAS. ACAS, Engine Indicate Due Alerting System. Es el sistema de alerta a la tripulación de parámetros de motor. ACAS. ¿Vale? Entonces, en la pantalla ACAS, yo voy a tener indicaciones de N1 y N2. ¿Vale? Entonces, tenemos el recómetro. Este es el motor turbofan. Este es el turbofan. El turbofan tiene diferentes tipos de etapa: admisión, compresión, combustión y escape. ¿Sale? En la admisión yo voy a tener los compresores. Compresor de baja velocidad, que son los tres primeros, y compresores de alta velocidad, que son los demás.
El de alta velocidad, lógicamente, va conectado al eje de alta velocidad, valga la redundancia, y tengo la parte de las turbinas. Tengo turbinas de baja velocidad y turbinas de alta velocidad. Como ven, el flujo se divide 80% al bypass y 20% al core. Entonces, aceleramos un 20% y al acelerar el 20% aceleramos el otro 80%. ¿Vale? Entonces, este es un turbofan. Vamos a tener el otro, que es indicadores de par motor. Básicamente es para saber la presión del motor. En los aviones sencillitos, como los Cessnas, donde aprendes a volar, ahí vas a tener un indicador de presión de motor. Es importante saber la presión del motor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa saber la velocidad del flujo. Entonces, a cierta velocidad tenemos cierta presión. Y nos lo dijo ¿quién? El Bernoulli, ¿no? Famoso Bernoulli, ¿vale? A mayor velocidad, menor presión. Entonces, es importante monitorear la presión en aviones sencillitos como los Cessna, ¿no? Donde vas a aprender a volar. Lógicamente, ahí tienes rangos óptimos, que es la franja verde, rangos de alerta, la franja amarilla, y rangos peligrosos, que es a partir de la línea roja, dependiendo del tipo de aeronave. En los aviones modernos vamos a trabajar igual en el EICAS, que es la pantalla de indicación de parámetros de motor. Vamos a visualizar dos conceptos. Adelante, vamos a manejar el concepto de EPR y EGT. El EPR hace referencia a presión y el EGT hace referencia a temperaturas. ¿Todo bien? ¿Sí? Adelante. EPR significa Engine Pressure Ratio. Engine Pressure Ratio. Engine Pressure Ratio. En español, relación de presión de motor. Engine Pressure Ratio. Relación. ¿Vale? Relación de presión de motor. EGT es Exhaust Gas Turbine. Turbina de gases de escape. Comentaba a sus compañeros, ayer me operaron, me sacaron una muela, todavía tengo anestesia la lengua, entonces ahí nada más para, no voy a hablar muy alto, pero, porfa, hablo como Kiko. De hecho, ahí se ve mi cachetón. De por sí estoy cachetón, ¿no? Pero, sí, en la tarde tenía un dolor cañón. Ya, afortunadamente ya se pasó. Entonces, como comentamos, Bernoulli nos dice que a cierta temperatura tenemos cierta presión o presión y velocidad, ¿no? Entonces, o monitoreamos EPR o monitoreamos temperatura. ¿El EPR qué es? Toma la presión de la admisión y saca la relación de la presión de admisión con la presión de salida. En otras palabras, ¿cuánto es la presión de entrada? 5. Entre la presión de salida, 3. 5 entre 3. Y ahí ya te va a dar la relación. El piloto, lógicamente, debe aprender el óptimo EPR para su respectiva aeronave. Igual los mecánicos, ¿no? Y el EGT es temperatura de gases de escape. La temperatura de gases de escape, gracias. La temperatura de gases de escape es básicamente la temperatura que tiene el motor en la salida, ¿sale? Cualquiera de las dos me va a decir si el motor está trabajando de manera óptima, ¿sale? Ya sea con EPR o EGT. Estos parámetros aparecen en el EICAS, ¿sale? En el EICAS. Los dos.
Entonces, comentamos que la versión austerita de la indicación de EICAS es el indicador de par motor. El par motor nos da la presión del motor. Esto es para aviones chiquititos, aviones Cessnas. Aviones modernos, en las pantallas vamos a ver EPR y EGT. ¿Vale? La presión sí nos la da en... No, recordemos, lo comentamos, no, lo comentamos. EPR, ¿qué es? EPR es la diferencia entre la presión de entrada entre la diferencia de la presión de salida. Si la presión de entrada es 5 y la salida es 2, ¿qué va a pasar? 5 entre 2. Es una unidad, el EPR es una unidad adimensional. ¿Vale? El EGT sí maneja temperaturas en grados centígrados. Adimensional. Lógicamente vamos a manejar los famosos termómetros. Los termómetros, pues ya sabemos, son los que van a determinar la temperatura con que esté trabajando el sistema. Comentamos que el avión maneja un dispositivo muy eficiente que es el famoso EICAS. No, el LACARS. ¿De qué lo operaron? De una muela. De hecho, todavía tengo necesidad la lengua. Entonces, por eso les digo que no voy a hablar mucho, ¿vale? Me haces hablar de más. Ya, menos 2 puntos, ya. Entonces, el sistema ACARS es aquel que nos va a decir exactamente la pieza que le está fallando al avión. Entonces, lógicamente, él va a hacer uso de muchos sensores de temperatura. Por ejemplo, el sistema neumático trabaja con temperatura. El código ATA. ¿Vale? Recordemos que el código ATA es 36010203. ¿Vale? Entonces, va a hacer uso de muchos termómetros y estos termómetros pues van a identificar dónde está el punto de falla. ¿Sale? Entonces, tenemos termómetros. Lógicamente, estos termómetros pueden ser de 2 tipos, termómetros de fluidos o termómetros de líquidos o de fluidos, ¿sale? Como los termómetros hidráulicos o los termómetros de fluido, ¿sale? Al final de cuentas, el fluido también es aire. De líquidos, ajá, y de aire, ¿sale? El que usamos para líquidos, igual es una pregunta básica. El tubo de Bourdon se utiliza como principio de funcionamiento para determinar en los fluidos, ¿no? En el líquido hidráulico, ¿sale? El EPR, pues ya lo comentamos, es el Pressure Radio. El EPR va a aparecer la diferencia de la entrada del motor, de la presión de la entrada del motor con la salida del motor. Es la de EICAS. Esta pantalla EICAS va a trabajar ya con EGT o con EPR, ¿sale? Si nosotros vemos aquí me dice EGT, pero también me da EPRs, ¿vale? En la pantalla EICAS voy a encontrar muchas cosas referente a lo que es el propio motor, ¿sale? N1, N2, flow, que es cantidad de flujo de combustible, EPR, combustible a bordo, y me va a dar algunas indicaciones que pueden afectar el funcionamiento del motor. Por ejemplo, aquí me dice los ground spoilers están armados. Me dice los asientos están armados, también dice que la indicación de no fumar está activada. El parking brake está activado, o sea, el freno de mano del avión, y nos dice que en este caso está activado para modo landing, ¿vale? Entonces, el EICAS también te va a dar parámetros de indicación de algunos otros sistemas que son importantes porque están relacionados con el motor. Tenemos los manómetros. Los manómetros básicamente nos indican cantidad, manómetros de combustible. Nos va a indicar la cantidad de presión del combustible. Manómetro como tal nos indica una cantidad de presión, ¿vale? De presión.
Igual, si las unidades son PSI, libras sobre pulgada cuadrada. Y Juan creo que no se ha conectado. ¿De presión? Sí. Ah, está Juan en la sala de espera. Omitir. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, profe? Bienvenido, bienvenido. Perdón, no te había visto, estabas en la sala de espera. De todos modos, grabamos la clase y te la mando al ratito. Estamos hablando de instrumentos. Ahorita estamos en la parte de manómetros. Entonces, los manómetros básicamente nos sirven para medir presión. En este caso, este manómetro es presión de combustible. ¿Sale? Vamos a tener indicadores de mezcla aire-combustible. Igual, este es para un tipo de motor específico, mezcla aire-combustible. De hecho, en lo que borré en el pizarrón, vi que lo estaban analizando. Son para motores de combustión interna alternativo. ¿Vale? Los motores de combustión interna alternativo, lógicamente, tú inyectas una cantidad de combustible por cierta cantidad de aire. Si tú no inyectas esa mezcla adecuada, que es una relación estequiométrica, pues puedes generar no un óptimo rendimiento. Entonces, los indicadores de mezcla aire-combustible básicamente son para aviones de motores de combustión interna alternativo. ¿Vale? Los aviones grandes ya no trabajan de eso. ¿Vale? Pero lo mencionamos para aviones pequeñitos. Indicadores de cantidad de combustible. Los aviones pequeñitos trabajan bajo el principio de gravedad. Utilizan algunos principios de regletas para medir el combustible. En los aviones modernos utilizamos elementos ultrasónicos que se llaman, por ejemplo, en el 737 y en el 777 se llaman los full tank. Los full tank son indicadores ultrasónicos que miden la cantidad de combustible. Cuando lleguemos a esa parte vamos a analizar qué es el full tank, básicamente. Entonces, los antiguitos pues, son bajo principio de gravedad. Salud, salud. Entonces, vámonos tantito al avión, al 737. Ya vimos los instrumentos básicamente de motor, ¿no? Mencionamos algunos. Primero mencionamos que en los motores, pues tenemos motores de combustión interna alternativo, motores turborreactores. En los motores turborreactores voy a trabajar con parámetros N1, N2, revoluciones en baja velocidad, revoluciones en alta velocidad. El motor más utilizado es el turbofan, ¿vale? Los indicadores de par motor son los que nos van a dar la presión del propio motor. EPR, EGT, es EPR relación de presiones, EGT relación de temperatura de gases de escape. Indicadores de termómetros, indicadores en este caso, de principio de tubo de Bourdon, como presión de líquido hidráulico. Hablamos de la pantalla EICAS, ¿vale? No sé si hasta este punto tengan alguna duda.